Vamos a hallar las razones de la circunferencia. Esto nos va a permitir averiguar el valor del seno, coseno y tangente para ángulos que no son agudos, es decir, mayores de 90 grados. Mira, vamos a partir de una circunferencia, pero vamos a utilizar la circunferencia goniométrica. ¿Cuál es esa? Muy fácil. Es aquella que tiene el centro en el eje de coordenadas. ¿Lo veis? El centro del punto rojo está en el centro del eje de coordenadas. Y que el radio vale 1. Esas son las dos características de una circunferencia goniométrica. Su centro está en el origen de coordenadas y su radio es 1. Pues vamos a pintar ahí un ángulo alfa cualquiera. ¿Ves que el punto rojo, le he llamado E, sería el extremo del arco? Y el punto O, ¿no?, donde está la X, sería el origen de todos los arcos, ¿vale? Está el arco OE a raíz del ángulo alfa. Pues bien, el punto E, por ser un punto del X, va a tener dos coordenadas, una X y una Y. ¿Veis que allá va trazando paralela? Bueno, pues la coordenada X, si os dais cuenta, será la coordenada X del extremo del arco. Es ese valor, ¿vale? Y mientras que ese de ahí va a ser la coordenada Y del extremo del arco, que es lo mismo que esa. ¿Veis que son exactamente iguales? Pues el valor de Y, esa raya verde, es la coordenada Y del extremo del arco. El extremo del arco es un punto y tiene dos coordenadas, su X y su Y. Pues bueno, en estas condiciones vamos a ver qué valdría en ese dibujo, en ese triángulo, el seno de alfa. Tú sabes que es el cateto opuesto, que sería Y partido por la hipotenusa. Y en este caso la hipotenusa, veis que es 1, veis que es el radio de la circunferencia goniométrica. Efectivamente, pues entonces es 1. Y entre 1 es Y. Por lo tanto, ¿qué queremos ver? Que el valor del seno de alfa es directamente esa coordenada, y es decir, puedo quitar el valor de Y y poner seno de alfa. Y si quiero hallar ahora el valor del coseno de alfa, por definición sería cateto contiguo, que sería X, partido por la hipotenusa, que es 1, y X entre 1 es X. Por lo tanto, esa raya roja de abajo, eso es directamente el coseno de alfa. Fijaros qué fácil. Así ya en cualquier circunferencia, mirad, pintáis un ángulo alfa, lo único que tienes que ver en un ángulo del primer cuadrante, busca el extremo del arco, que es el punto rojo. La coordenada Y, eso será el seno. La coordenada X de ese punto, que es esa raya roja, eso será el coseno. ¿Veis qué sencillo? Vámonos al segundo cuadrante. Bueno, antes de pasar ahí, mirad. Os voy a poner ahí el signo que tiene. Si os dais cuenta, el seno es una raya, la verde, que va hacia arriba. ¿Veis? Está por encima del eje X, va hacia arriba. Por lo tanto, en el primer cuadrante el seno va a ser positivo. Y el coseno, la raya roja, es una raya que va hacia la derecha. Por lo tanto, en el valor de X va hacia la derecha. Y lo que hacia la derecha va en la X es positivo también. Por lo tanto, en el primer cuadrante el seno y el coseno son positivos. ¿Vale? Y ahora sí. Ahora vamos a dibujar un ángulo del segundo cuadrante, por ejemplo, ese ángulo alfa. Márcale el extremo del arco. ¿Dónde está? Ahí, efectivamente, ese es el extremo del arco. Coordenada Y, esa raya. Pues esa raya es la coordenada Y, la vertical, siempre es la coordenada Y. Eso será el seno de alfa en un ángulo del segundo cuadrante. Coordenada X, esa rayita de Y roja, eso va a ser el coseno de alfa. Ahí tenéis el seno y el coseno en ángulos del segundo cuadrante, los que están comprendidos entre 90 grados y 180. Bueno, pues, ¿cómo sería el seno en el segundo cuadrante? Como va hacia arriba, será positivo. Y el coseno en el segundo cuadrante, aquí veis cómo el coseno va hacia la izquierda, por lo tanto el coseno en el segundo cuadrante es negativo. Vámonos ahora al tercer cuadrante. Pintamos un ángulo del tercer cuadrante, seleccionamos el extremo del arco, que sería ese puntito, coordenada Y, ahí la tiene. Esa coordenada va a ser el seno de alfa. Coordenada X, de donde toca la Y, hacia el centro. Muy bien, eso es el coseno de alfa. ¿Cómo es el seno en el tercer cuadrante? Mira ahora cómo el seno va hacia abajo, ¿veis? Desde la X va hacia abajo. Por lo tanto, en el tercer cuadrante el seno es negativo. Y el coseno sigue estando hacia la izquierda. Pues en el tercer cuadrante el coseno también es negativo. Y ya para terminar, nos vamos al cuarto cuadrante. Pintamos un ángulo del cuarto cuadrante, entre 270 y 360, ese ángulo tan enorme, y ese sería el extremo del arco. Coordenada Y del extremo del arco, el seno. Coordenada X del extremo del arco, el coseno. Veis que en el cuarto cuadrante el seno es negativo porque va hacia abajo, mientras que el coseno vuelve ahí hacia la derecha. Y ahí lo tenemos, ¿de acuerdo? Así se pintarían seno y coseno en todos los cuadrantes. Pero bueno, nos falta una, seno, coseno y tangente. Pues vamos a ver cómo sería la tangente. Bien, vamos a mirar esta circunferencia y mirad, ahí marco el extremo del arco, que le llamo E,
esa coordenada hacia abajo, ¿lo veis? Y el punto A, ¿veis que aparece el triángulo OAE? Ese es un triángulo. Y ahora mirad lo que voy a hacer. Por el origen de coordenadas, perdón, por el origen de todos los ángulos, el puntito que está al ladito de la X, he trazado una recta tangente al origen de todos los ángulos, tangente a la circunferencia por ese punto. Y ahora fijaros que ahí corta a la recta del ángulo, ese punto lo llamo B, y veis que corta en el punto C a la recta que determina el ángulo. ¿De acuerdo? Habéis visto el proceso, ¿no? Muy bien. Bueno, pues fijaros cómo los triángulos OAE y OBC son semejantes, ¿vale? Mira bien, OAE, ese triángulo rectángulo, y OBC son dos triángulos semejantes. Y sabéis la razón, porque tienen sus ángulos iguales y sus lados proporcionales. Recordéis que esto lo habíamos visto en otro vídeo anterior. Muy bien, ¿y qué le pasa a los triángulos que son semejantes? Pues que las relaciones se cumplen. ¿Qué es lo que se cumple? Mirad, pues por ejemplo, que el lado AE entre el lado OA, mirad en el triángulo chiquito, AE entre OA tiene que ser igual al lado BC entre OB. ¿Lo veis? Que en este caso sería catetos opuestos entre catetos contiguos, ¿vale? AE entre OA tiene que ser igual a BC entre OB. Si recuerdas que esta circunferencia era goniométrica, ¿veis? El radio es 1, pues AE se convertiría en el seno. ¿Lo veis? Porque el lado AE siempre lo hemos llamado seno. Y OA, ya sabéis quién es, sería el coseno. ¿De acuerdo? Pues por lo tanto, seno entre coseno va a ser igual a BC, que sigue siendo BC. Y ahora, ¿qué vale OB? Si os fijáis bien, OB es el radio de la circunferencia, luego OB vale 1. Y seno entre coseno, tú sabes que es la tangente, y BC entre 1 es BC. Por lo tanto, acabamos de demostrar gráficamente que la tangente del ángulo alfa en esa circunferencia sería el segmento BC. Es decir, mira, ese de ahí. Eso es la tangente. Por lo tanto, muy importante cómo se pintan las tangentes. Te lo voy a repetir. Pinta una circunferencia y pinta un ángulo del primer cuadrante. Y ahora, por el origen de todos los ángulos, que es ese punto, traza una recta tangente a la circunferencia. Ahí la tiene. Y mira a ver dónde corta esa recta tangente con la recta que determinaba el ángulo, en ese punto. Pues une ambos puntos. Eso sería la tangente. Tangente del primer cuadrante. Vamos a hacer la prueba con el segundo. En ese ángulo del segundo cuadrante voy a buscar el origen de todos los ángulos, que está ahí, ¿lo veis? El puntito negro. Y por ahí trazo una tangente, ahí la tiene. Y ahora mira el punto de corte de esa recta tangente con la recta que determinaba el ángulo. Si te das cuenta, pues no hay punto de corte. Pero si te das cuenta que esa recta es recta, ¿vale? Que puede continuar, ahí sí encuentras ese punto de corte, ¿lo veis? Por lo tanto lo unes y eso sería la tangente de un ángulo del segundo cuadrante. ¿Probamos con el tercero? Vamos a dibujar un ángulo del tercer cuadrante. Origen de todos los ángulos, el punto negro. Por ahí trazan una recta tangente a la circunferencia, ahí la tiene. Punto de corte con la recta que determina el ángulo, pues como no a simple vista no está, prolongamos esa recta y ahí aparece ya el punto de corte. Unimos ambas cosas y eso sería la tangente para un ángulo del tercer cuadrante. Y ya por último, en un ángulo del cuarto cuadrante, el ángulo alfa, el origen de todos los ángulos está ahí, trazo una recta tangente y el punto de corte aquí sí aparece directamente, que sería ese, por lo tanto eso sería la tangente. ¿Cómo sería el signo de la tangente? Pues observa cómo en el primer cuadrante la tangente va hacia arriba, por lo tanto es positiva. En el segundo cuadrante, en cambio, la tangente va hacia abajo, por lo tanto es negativa. En el tercer cuadrante, la tangente vuelve a ir hacia arriba, positiva. Y de nuevo en el cuarto, la tangente es negativa.